sistemas y modelos de justicia constitucional a los árboles del siglo XXI. Somos los señores Indira Olea, John Sarango y William Carabalí. A medida que el mundo se ha adentrado en el siglo XXI, la justicia constitucional ha emergido como un pilar fundamental en la protección de los derechos humanos y la consideración de la democracia. La evolución de los sistemas y modelos de la justicia constitucional ha sido influenciada por contextos históricos, culturales y políticos diversos. A lo largo de este ensayo se explorarán las características y los principales sistemas de justicia constitucional, centrándose en los modelos americanos y europeos y su impacto en la protección de la Constitución y los derechos fundamentales. Así también hemos escogido el modelo constitucional de la República del Ecuador y comparar los modelos de justicia de otros países. La justicia constitucional se refiere a los mecanismos y procedimientos a través de los cuales se asegura el respeto y la aplicación de la Constitución. A finales del siglo XX se observó una expansión global de la justicia constitucional, reflejando un consenso creciente sobre la importancia de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Este fenómeno ha llevado a la proliferación de los modelos de justicia constitucional, que, aunque comparten principios comunes, presentan diferencias significativas en su estructura y funcionamiento. Saludos cordiales. En esta ocasión tenemos el análisis del texto de Luca Mesetti, PhD en Derecho Constitucional, profesor catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, Italia. Es un crítico acérrimo a las tipologías de control constitucional, pero para ello tenemos que tener primero un referente y poder entender mucho mejor esta iniciativa en cuanto al control del derecho constitucional. Si bien es cierto, existen dos sistemas jurídicos, el Common Law y el Civil Law. El Civil Law, donde están las leyes escritas, codificadas, y el Common Law se basa en las referencias de problemas o conflictos ya resueltos, se basa en la jurisprudencia, y aquí es donde el juez es la suprema autoridad, mientras que en el Civil Law tenemos ya las leyes codificadas y en base a eso podemos ya tener una precisa idea sobre estos sistemas y modelos que hoy en día, hablando de la Constitución, son relevantes y también Luca Mesetti establece un control progresivo en este tiempo sobre la constitucionalidad de las leyes y la misma la aplicación. En tal virtud podemos citar que existen el sistema difuso y también el sistema concentrado, manera de control. ¿Qué quiere decir el sistema difuso? Es donde dos o más órganos pueden revisar y regular las leyes constitucionales, mientras que el concentrado solo se limita un órgano como es la Corte Constitucional, en donde ellos se encargan de hacer respetar las leyes establecidas en la Constitución. Es muy bien cierto que nuestro país, viéndolo como ejemplo, se basa en un Estado de derechos, un Estado en donde se protege hasta la misma naturaleza. Bueno, y tenemos como ejemplo y modelo de estos controles, estos enfoques que dan nada más que una importancia a que se cumpla, que se establezca el debido control en favor de los ciudadanos en las constituciones de los países. Este modelo es el modelo estadounidense, donde ellos no necesitan jueces especializados. La Corte Suprema es un tribunal en donde ellos tienen como matriz, al igual que nosotros, la Constitución, pero ellos no necesitan de un tribunal
específico, aquí ellos establecen el respeto a las leyes. De igual forma, podemos hacer una comparación a los sistemas y modelo europeo en donde sí se debe tener dos o más jueces o grupo de jueces netamente especializados en la revisión constitucional, para que, lo dicen según el término del análisis de este texto, a priori y posteriori. A priori quiere decir de manera de prevención, mientras que posteriori ya es la aplicación y el control mismo de estas leyes. En conclusión, podemos mencionar que el autor describe que sí existe una transformación en aquellos tribunales, en los sistemas del common law, y también un cambio progresivo en el funcionamiento como los tribunales en el sistema que hoy rigen más que nada en nuestro país. Aquí la intervención sobre el análisis de la lectura del texto, donde el autor Luca Mesetti establece los modelos de control constitucional en esta época, en esta era del siglo XXI. A continuación les voy a hablar sobre los sistemas y modelos de la justicia constitucional en Ecuador. Cabe destacar las discrepancias entre las revoluciones francesas y norteamericanas respecto a su idea de constitución, lo que originó los modelos tradicionales de control de constitucionalidad, el europeo concentrado y el americano difuso. En su versión convencional, estos modelos han disminuido su relevancia debido a la progresión de los textos constitucionales y la combinación de atributos entre sistemas, en tanto que en el Ecuador, este ha pasado por varias constituciones, más la del 2008 buscó garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos y reforzar un sistema democrático. En este sistema, la justicia constitucional en Ecuador tiene un papel central para proteger estos derechos, asegurar el control constitucional de las leyes y preservar el equilibrio entre los poderes del Estado. Los modelos tradicionales de control constitucional surgen desde las experiencias revolucionarias de Francia y Estados Unidos. El sistema estadounidense basado en la soberanía popular permitió al Tribunal Supremo establecer la revisión judicial de las leyes desde el caso Marbury contra Madison en 1803, otorgando al Poder Judicial un papel importante en la protección de la constitución jurídica. En cambio que el europeo, donde predominaba la soberanía parlamentaria, la autoridad legislativa tenía una mayor preponderancia y el control judicial no estableció inmediatamente. Más bien bajo la influencia de Hans Kelsen en Austria y Checoslovaquia en la década de 1920, cuando el modelo concentrado surgió efecto en la Constitución. El control de constitucionalidad en Ecuador ha pasado por diversas etapas desde el siglo XIX. Inicialmente se vinculaba con un control de legalidad ejercido por el Consejo de Estado a partir de 1945. Con la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales se inició una evolución que culminó en la creación del Tribunal Constitucional en 1998 y la Corte Constitucional con la Constitución del 2008. Ecuador tiene el control constitucional regido por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Social. Este sistema tiene dos modalidades, la cual es el control abstracto, que ocupa de revisar la coherencia de las leyes, y el control concreto, que se aplica en casos judiciales donde un juez detecta que una norma podría violar la Constitución. Existen varios mecanismos y acciones constitucionales mediante los cuales los ciudadanos pueden recurrir a la justicia constitucional, como es la acción de protección, acción y constitucionalidad, la acción de incumplimiento, las cuales permiten que no sea un conjunto de normas, sino una herramienta viva para la protección y promoción de los derechos humanos. En conclusión, la justicia constitucional en Ecuador no solo se trata de una estructura legal, sino que está profundamente vinculada al sentido de justicia social del país a través de un sistema en el cual los ciudadanos encuentran una vía para hacer valer sus derechos. En una sociedad que aún enfrenta grandes desafíos como la desigualdad y la corrupción. Así, la Constitución se convierte en un pilar fundamental para la construcción de una democracia más inclusiva y participativa.